Bueno, el Premio Municipal de Arte fue instituido con el objeto de poder estimular el desarrollo de las artes en Angol y de reconocer el trabajo que en los distintos sectores de la actividad cultural y artística se desarrolla en la comuna. Y de acuerdo a la trayectoria y a la importancia de cada una de las personas que postulan, el Consejo Municipal de Angol otorga año tras año en distintas disciplinas el premio municipal como un estímulo a la creación y también como un factor de reconocimiento a quienes han entregado largos años de su vida al cultivo de determinadas disciplinas artísticas. Primera infancia recuerdo que me llamaron la atención las seriales que salían en los diarios de figuras humanas como Tarzán y figuras de animales en movimiento. Algo me llevó instintivamente a reproducirlos, a imitar, a dibujarlos, a copiarlos en el fondo. Posteriormente, en la escuela hubo profesores que tuvieron la feliz ocurrencia de motivarme. Se hacían veladas y nos hacían hacer los telones de fondo, pintando con tierra de colores. Y eso hizo que a uno le agradara más el trabajo. Y como la acuarela era la más fácil de conseguir, entonces era fácil trabajar con acuarela. Posteriormente mi ingreso a la escuela normal, fui adquiriendo más experiencia y el profesor especialmente, cuando se dio cuenta que yo dibujaba, empezó entonces a motivarme con bastante fuerza y formamos una academia de arte en la Escuela Normal de Chillán, donde estudié. Terminamos finalmente el año 47 con una exposición de pintura en el Salón del Ministerio de Educación de Santiago. Hice varias antes de salir de la Escuela Normal, pero no solamente la hicimos en Santiago, sino que también fuimos a Parral, Chillán. El Ministerio de Educación me nombró profesor especial en artes plásticas y me dediqué a hacer puras clases de artes plásticas y fui nombrado en las escuelas primarias de Ovalle. Tuve 2 años en el norte de Ovalle y de allí me trajeron después a la ciudad de Angol, donde desempeñé mi trabajo en las escuelas básicas de Angol, en varias escuelas. No me dediqué a pintar en forma detenida, pero nunca dejé de practicar, sí, el trabajo de pintura. Y siempre estuve haciendo manchas de acuarela, haciendo trabajos que iba regalándole a los colegas. Jubilé y me retiré del servicio de educación. Pensé que había que hacer algo y retomé entonces el trabajo de pintura. Empecé con lo que siempre había más trabajado, que era la acuarela, y empecé a trabajar entonces un poco más detenidamente hasta llegar a obtener el Premio Municipal de Arte en Angol. Porque todos los normalistas teníamos que saber un instrumento, guitarra, piano o violín,
Me decidí, ya que me había dado mi hermano un violín, me dediqué a cultivar la música también y logrando integrarme a la Orquesta Sinfónica de la Escuela Normal, que formábamos 80 alumnos. Nos dedicamos mucho a otras actividades, por ejemplo, a mí me gustan mucho el aeromodelismo, el modelismo en general, modelos pequeños de barcos del siglo XVIII antes, que tienen tanto cordelaje y tanta variedad de formas. Y es una habilidad manual, obliga a la mano, a los dedos, a trabajar y a estar en forma más liviana. Me agrada mucho la figura humana, me gusta la figura humana y más que nada me gustan las figuras de animales y problemas que hay que resolver por el efecto que hay que darle y saber un poco incluso hasta de anatomía y del leñatero con su sombrero grande, con su manta en el hombro, sus carretas llenas de madera o de carbón, de leña, en fin, fueron perdiéndose y cambiando incluso hasta la forma de las carretas, el uso de las ruedas de goma, y a medida que se perdía me daba la idea, me daba el impulso, me daba la intencionalidad de agarrar eso y de dejarlo, de no perderlo así de un día para otro. Pues las figuras hay que mirarlas, hay que ver el caballo, cómo se mueve, y era bonito salir entonces y hacer correr caballos, mirarlos, verlos cómo se mueven, sus músculos se engrosan cuando se acortan y se encogen, o se alargan y se estiran. Entonces eso le da la vida, la expresión al animal. Creo que soy impresionista, porque busco luz, no me gusta el paisaje sin luz. Siempre mis temas están con la presencia del sol. Con las técnicas que he nombrado, pintura, música, etc., el alumno va a madurar, va a aprender y va a alejarse de todas estas cosas que ahora lamentamos que no se hacen. Nos lamentamos, pero no corregimos el mal, y el mal está ahí. No tener cómo distraer a la gente, a la juventud especialmente, que conquiste a través de sus creaciones obras pequeñas pero serias, que un día le va a dar el resultado que merece. Pedagogía en francés, esa es mi especialidad, pero la verdad es que junto con ello yo fui desarrollando estas condiciones musicales que tenía desde niña, porque siempre, la verdad, crecí en un entorno aquí en donde había mucha música. Mi padre era un gran conocedor de la música clásica. Se hereda esta, ¿no es cierto?, esto que después aparece en uno como casi una necesidad de expresarse a través de la música. Comencé mi participación desde que llegué a la universidad en el coro de la Universidad de Concepción, en el coro de cámara que tenía este mismo coro, y en el conjunto criollo, que era del coro también. Y nació de pronto el interés mío de componer. Pero sobre todo lo que me marcó y marcó mi presencia como creadora en Concepción en ese tiempo fue una canción que yo escribí para un personaje popular que había en Concepción, el manzanero. Y en Angol ya nos vinimos acá desde el año 68, casada con mi marido, y bueno, de repente decidimos seguir el camino juntos. Estaba haciendo clases en el liceo de niñas de francés, pero me ocupaba de la parte cultural y de la parte musical, formando alumnos, creando grupos
criollo o de raíz folclórica. Hoy día tengo por ahí varios que están trabajando ya a otro nivel, pero que partieron por ahí conmigo un poco. Participé en mi primer festival en grande, digamos, a nivel raíz folclórica, fue el Festival de Puerto Aysén, en el año 1974. Fui clasificando en Puerto Montt, en Peyúgue, en Talca, el Festival de la Tonada, en Rancagua, San Fernando, Nancagua, el Festival de los Villancicos, y así toda una serie. Lejos se escucha un rumor, el pueblo va a despertar, porque lo indica el buen Dios. Es hora de trabajar, de abrir las puertas al sol. El año 82 se llamó a concurso para crear un himno, el himno Angol, porque ese año se realizaba aquí en Angol el Festival Nacional de Coros de Profesores, el número 24. Varios coros ya cantaban himnos en la ciudad donde venían. Angol no lo tenía. Bueno, hicimos una composición, la grabación en esos tiempos muy artesanal, y las hijas nuestras lo cantaron. Se mandó esto y nosotros teníamos una invitación al sur, y de vuelta viene una persona de la municipalidad y nos viene a comunicar que hemos sido ganadores de este concurso por unanimidad. Recostada en la montaña, de frondosa inmensidad, bajo nubes. Y se me eligió también por unanimidad como premio municipal. Cuando a uno se le reconoce de esa manera, ¿qué tú más puedes pedir de tu ciudad? Yo creo que en el ámbito cultural así es el máximo galardón que uno puede tener. Porque también significa un compromiso, es decir, no significa que porque se recibe el premio uno se va a quedar detenida en su trabajo. No, uno debe seguir trabajando como siempre y recibir esto con humildad también. Cuando miro los caminos que en el tiempo he desatado, pienso que allí se ha quedado lo esencial de mi destino por amor. Si aparte como mujer soy de las pocas que está en el cultivo de esta música, tampoco he tenido problemas para caminar. El apoyo ha sido pero absoluto de parte de mi marido y de los hijos. Yo creo que uno simplemente tiene que dejar salir toda aquella inspiración que tiene, y si tiene una opción de mostrarlo en cualquier espacio, hay que hacerlo. Por amor abrí mis alas y corté todos los vientos, por amor voy persiguiendo la distancia que me falta. Cuando mire de la altura quiero ver multiplicando las raíces de mi canto, que es vertiente que perdura por amor. Cuando estaba en el pedagógico, yo recuerdo que ya ahí el pedagógico tenía un grupo de teatro donde estaba de la Barra, Pedro de la Barra. Y ahí empecé a tomarle el gusto al teatro. Era la vieja de castellano, pero la vieja querida, a pesar de lo estricta que era. Cuando empezó este movimiento, el teatro, fue por allá por el año 60. Como 6 años estuvimos teatreando fuerte, íbamos a distintos lugares, Contulmo, Cañete, Leu, Talca, Linares. No, si éramos como la barraca de Federico García Lorca, más o menos andábamos. Trabajé en el Liceo Educacional de Coquimbo, por supuesto que también hice teatro. Llamaron al liceo, al grupo de teatro del liceo, para que fuera porque era el Día del Anciano. Y partimos nosotros con una obra que se llama Nadie puede saberlo, de Munster, que es cómica.
Es muy simpática la obra, es un manicomio, una historia así. No, eso ya no ocurre. Solo una vez. Una niña estranguló así al cuidador de la clínica. ¿Estranguló al cuidador? Sí, pero por favor no la notes porque son una clínica. ¿Qué más ha pasado en esta clínica? Los ancianos respondieron como niños. Es decir, se introducían en el relato y se metían, no, Cristóbal Colón, no hagas eso, ¿cómo se te ocurre? Todos sabemos que el 12 de octubre, don Cristóbal Colón va a descubrir las Américas. Las Américas, tío, ¿qué es eso, tío? Yo voy a las Indias, tío. Yo voy a las Indias. Lo que significó el teatro con los discapacitados. Es un programa radial que está metido dentro de la obra de teatro. Había una de ellas que tenía problemas y se le olvidaba. Ya, no te preocupes, le dije yo. Lleva el libreto, ya como que tienes una revista en la mano y te fijas. Pero todos se dieron cuenta que ella escuchaba y miraba y contestaba. Pero después ya tomaron más fuerza y empezamos a andar por las poblaciones. En todas las poblaciones, cada vez iban mejor. Fue muy hermoso. Angol siempre tenía un ritmo muy lento y lo sigue teniendo. Porque para eso se necesita gente que sostenga sistemáticamente la cultura. No es un flechazo así, es todo un proceso. Y es un proceso muy lento. No tiene nada de brillante ni de aparatoso. Es todo muy lento. Ya no está el hábito que es la lectura, que es la que abre un poco más el mundo a lo que es el mundo cultural. Es una época que tiene cosas buenas también, muy buenas, como son la parte tecnológica, pero como toda época se equivoca también, y se está equivocando en algo fundamental, en que primero que nada está el ser humano, después las máquinas. Digo yo. Uno de los sentimientos que yo más he cuidado en mi vida es el de la amistad. Yo pienso que ese es tan fuerte como el amor mismo. Y es un sentimiento que hay que cultivar. Y ese sí que lo he cultivado. Así que creo que algunos amigos se acordarán de mí. Porque he tratado de estar siempre muy cerca de mis amigos. Incluso hasta la enfermedad sirve, porque yo voy a hacer un libreto, eso no me lo pierdo, ahí voy a sacar todo lo que tengo, voy a hacer un libreto con el plan Auger. Sí, señor, lo voy a hacer. Memoria atrás, el año 85-86, la inquietud de escribir, primero por la época del amor, pues, ¿sí? En la adolescencia, 18 años, ¿cierto? Al 87 ingresé a la institución que trabajo, Gendarmería de Chile, y eso quedó estancado, stand-by ahí. Ahí me mudé a hacer cuentos cortos de mi experiencia como gendarme, ambientado en las cárceles donde trabajé. En Colina, trabajé en la cárcel pública de Santiago, tengo 2 cuentos que fueron publicados en antologías poéticas de gendarmería, para funcionarios. El año 94, en septiembre, fui trasladado a la unidad de Angol, la que está ubicada acá en Aguirre Cerda, que se quemó. Y ahí, derechamente, fui al Renacer de Chile un día, al Renacer de Angol, ese tiempo ya no se llamaba Renacer de Chile. Fui al diario Renacer y como vi que había un rincón literario, llevé un poema tímidamente para ver si se publicaba. Le dijo a la secretaria que me llamaran para pedirme más material. Y ahí empecé periódicamente a publicar poesía en el diario Renacer.
También empecé a trabajar en crónica, en columnas de actualidad, en comentario internacional, en análisis de la coyuntura nacional y en artículos históricos culturales, como la toponimia de Angol, las calles de Angol, las calles de historia se llamaba el artículo, que también después derivaron un programa de radio, Voz de la Tierra, que era un microprograma de 1 minuto y que se transmitía 3 veces al día. Habían nichos no explorados en la historia de Angol. La historia de Angol oficial del cuarto centenario termina en el año 53. El primer teatro estuvo ahí hasta el correo, donde estaba el correo. Este cine, ¿quién lo construyó? ¿Quién es el arquitecto? Buscar todo eso y plasmarlo, escribirlo. Conocimiento fidedigno, no inventar cosas. Esas cosas me fueron incentivando a escribir para hacer como una segunda parte de la historia de Angol. La historia de Gendarmería la empecé a escribir el año 93. Y el año 2010 vio la luz en un libro, se llama Los Servicios Penitenciarios en Chile. Fue lanzado en Santiago el 10 de marzo del año 2010. Una edición de 1000 ejemplares de Gendarmería, con fotografía, con dibujo, con acuarelas que también son de mi autoría y que también me tiene muy orgulloso de la institución. La historia de los servicios penitenciarios, desde la colonia hasta nuestros días. En Coyipulli, cuando trabajamos en Coyipulli, tuve la experiencia de trabajar con internos en talleres literarios. Hacía la excepción el jefe y lo dejaba afuera de las 5 hasta las 7 de la tarde. Eso no se puede hacer en ninguna parte. Y en la escuela del penal, que también la facilitaba el profesor, hacíamos talleres literarios. Un grupo de 2 internos que aprendieron que en la cárcel también se puede hacer otra cosa. Que estar todo el día ahí dando vueltas y sin hacer nada. Que pudieron, volcar sus sentimientos en el papel. Sin que ellos supieran que podían ser potenciales poetas. Porque habían trabajos muy buenos. Muy bueno, con la métrica, con los sentimientos que afloraban, con las palabras que ponían, los términos que usaban, que ellos no sabían que tenían ese don. Excelente, le decía yo. No, me está liando nomás, no es verdad. No, sí es verdad, estáis bien, excelente este trabajo. El extintor. ¿Cómo en un ambiente tan hostil, tan frío, usted es poeta? Pero es que una cosa es diferente, ¿sí? Tomar la vida con más serenidad, tomar la vida con optimismo tal vez, dándole una mirada más romántica quizás. El ambiente es duro, es hostil, sí, se puede decir que sí. En otras partes peor que acá. Acá es tranquilo, pero se tiene esa capacidad de ver con otro ojo el trabajo, el servicio. Y me ha servido mucho hasta la fecha. No he tenido ningún problema, gracias a Dios, en mi trabajo, ni con mi conducta personal como funcionario, ni con los colegas, ni con la población penal. Si quieren que sirva en este mundo, no me den armas ni artilugios. Denme una pluma y una página blanca. Entonces, desde el velo elevado surgirá Erato, nuestra musa, y nos dará las letras. ¿Para qué quiero las armas entonces, si tengo la poesía? Es el Mesías de Händel, ¿eh? La pintura, la verdad es que yo te diría que es una cuestión de tipo familiar, porque mi tío Israel Roa Villagra, Premio Nacional de Arte, a él yo lo veía pintar. Cuando ya me integro al sistema escolar, yo voy descubriendo que esto es bonito, esto de dibujar. Y enseguida el otro gran paso que yo doy lo hago impulsado por el profesor Mauricio Sepúlveda Mellado, que fue mi maestro, el que me impulsó realmente a ser pintor.
a pintar cuando yo era alumno del liceo, de segundo año de humanidades, lo que equivale hoy día al octavo año básico. Yo estudié en la Universidad de Chile de Santiago, Escuela de Bellas Artes e Instituto Pedagógico, y obtuve el título de profesor de Estado en Artes Plásticas. Ahora, si ustedes ven el paisaje, a mí me parece una maravilla este paisaje porque combina todos los tonos semidorados con esas bajadas verdes que tiene una variedad. Fui profesor primero en la Escuela Normal de Angol, en el Liceo de Hombres de Concepción, Liceo Enrique Molina. También trabajé en el Liceo Pablo Neruda de Temuco. Fui profesor de la Universidad Católica de Temuco en Historia del Arte e Historia de la Pintura Chilena, Morfología Plástica y Dibujo. Fui uno de los profesores creadores de la carrera de Artes Plásticas en la Universidad Católica, fines de la década del 60, en la Universidad de Chile en Chillán. Y allí ocupé la cátedra de profesor de Historia del Arte, que es una de mis especialidades. Duré hasta el 11 de septiembre en la mañana. Ya después no hubo Historia del Arte. Esto es expresionismo dentro de la pintura. Yo presenté un proyecto a la Armada Nacional, dibujar, pintar los faros de este país, con la única condición de que me llevaran a los faros. Yo me financié mis viajes, es decir, aquí no hay una condición económica intermedia, desde Arica hasta las Islas Diego Ramírez. La Armada me llevó, obviamente. Mi retribución a la Armada fue crear durante 3 años y medio 24 obras donde están los principales faros de Chile pintados, donados a la Armada Nacional por este artista. Y hoy día eso está en el Museo Naval de Valparaíso. Me tocó navegar mucho y conocer también muy por dentro lo que es la Armada Nacional y valorar el enorme trabajo de la Armada Nacional y de los fareros de Chile. Responsabilidad y respeto, las dos empiezan con R. Y de eso carece nuestro país en estos momentos. Con esos dos ingredientes, respeto, responsabilidad, yo creo que recuperaríamos un gran camino. Mi responsabilidad es seguir creando, mi responsabilidad es seguir enseñando. Yo sigo siendo profesor de arte en el Colegio Adventista y en el Vergel. Y no tengo ningún inconveniente en pintar al aire libre para que la gente vea cómo se pinta. O en otras palabras, cómo no se debe pintar. Recuerdo yo que mi madre, que falleció cuando yo era muy joven, gustaba mucho de la música. Ella siempre estaba escuchando la radio y tarareando las canciones. Al paso de los años me fui dando cuenta que me gustaba cantar, que me gustaba tocar, y tuve la suerte, digamos, acá en Angol, de poder tener amigos muy buenos músicos. Y en los veranos, por ejemplo, nos juntábamos con un gran amigo que era Daniel Campos, que es un gran músico nacional. Y obviamente él era un maestro, ya a los 14, 15 años era un maestro de la guitarra clásica a nivel nacional. Y yo cuando lo vi tocar la primera vez dije, ¿cómo un niño igual que yo puede tocar así? Y como éramos de edades similares, él venía en el verano y nos poníamos a guitarrear, a cantar, sin haberlo proyectado así, eran como verdaderas clases. Me fui a estudiar a la Universidad Austral. Tenía la duda entre estudiar lutería y música, saber los secretos de los instrumentos, cómo están conformados, poder ejecutar. Y como ya tenía algunas nociones de guitarra clásica, ese entorno creo que fue fundamental. Tuve la suerte yo de los primeros trabajos de trabajar con un gran
músico nacional y que gran amigo, y yo vivía con él, que era Marcelo Nilo, que con Nelson Schwein, que eran amigos, pero yo vivía con Marcelo y yo tenía otro dúo, entonces hacíamos competencias. Estábamos en un momento muy álgido de nuestro país, pero con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer que el arte sea también una herramienta para cambiar el estado de cosas. Abre tus alas, nube de algodón, deja que duerma tu imaginación, donde las luces no tienen color, deja que duerma sin temor. Se generaron en Valdivia un movimiento muy fuerte, donde éramos compañeros de todos los días y de clases, con, por ejemplo, Sexual Democracia, con el grupo Bordemar, que hasta el día de hoy todos somos amigos, somos todos parte de una lanchada, digamos, de músicos que entendió la importancia de la música para hacer más feliz la vida de los seres humanos. Nosotros éramos 11 que estudiábamos lotería, terminamos 9. De los 9, 7 se fueron al extranjero. Tuve la suerte de dar algunos conciertos en varias ciudades y las di aquí en Angol, que yo era de Angol, y sin ninguna expectativa, porque yo también me iba a ir al extranjero. Y al dar ese concierto se me acercó una señora y me dijo, oiga, ¿usted le podría enseñar a mi hija? Y empezamos a hacer clase a esa niña. De repente me vi con varios niños, sin habérmelo yo propuesto. Por ejemplo, la otra vez viajé fuera, tuve la suerte de viajar fuera del país, y venía llegando acá a Angol y decía yo, ¿por qué quiero tanto volver a Angol? Una de las cosas que yo llegué a determinar por qué quería llegar acá, fíjate que es increíble cómo me atrae el paisaje acá, cómo echo de menos esta precordillera, cómo echo de menos el verdor de arriba. Yo nunca he hecho una canción para festivales, sin embargo he estado en festivales, pero por otras razones. Pero no hago canciones para festivales, porque creo que la creación merece mayor respeto. O sea, a mí me carga que unas personas puedan decir, oye, este es el valor de tus sentimientos, saliste tercero. Se trata de Quiero dejar mi canto. Es una canción de Iván Rifos y Fuentes. Quiero dejar mi canto para que brille como un lucero y que ilumine todos los corazones y el cielo entero. Ella será semilla, dará la luz, dará esperanza. Zapatearán los cielos, un canto nuevo será una danza. Que hable del amor y de las contingencias a veces menores, hay muchos. Pero músicos que realmente se preocupen por analizar y estar conscientes del mundo y de la problemática que ocurre, pareciera que a veces le hacemos un poco el quite. Y eso, los que lo hacen, bienvenidos. Bailaremos, será una danza de nubes blancas de cara al sol. Soy de la escuela antigua, no creo que la música sea una lucha permanente, constante, con quién es el mejor. Yo creo que lo que hay que ver es el beneficio que conlleva hacer música a un individuo, a un ser humano. Puede que yo a lo mejor no vaya a ser el mejor músico, puede que el señor que vea el programa no vaya a ser el mejor músico. Pero, ojo, qué bien le va a hacer la música. Si yo mañana me alejara de esta tierra, no miren al cielo, búsquenme en el interior de todo el que mira más allá de las estrellas. Prendido estaré en alguna canción. El interés por las letras viene desde el hogar.
Mis padres eran muy buenos lectores. En mi casa el día domingo siempre habían por lo menos 2 o 3 diarios y desde ahí que nosotros empezamos a leer. Y después entré a la Universidad de Chile a estudiar pedagogía en inglés, de donde egresé el año 78. Empecé a escribir después de haber leído 15, 16 años y empecé a escribir curiosamente casi por obligación, porque un amigo mío, un sacerdote que era miembro de la Academia Chilena de la Lengua, un escritor, historiador, un día me envía un libro sobre Arturo Alessandri Palma, a quien él había conocido en Santiago, y me dice, mira, yo quiero que hagas un artículo, pero si tú no lo haces este artículo dejamos de ser amigos. Y el cura era de palabra, así que yo tímidamente hice el artículo, por supuesto que lo hice como 5 veces, y se lo llevé a Lipio Vera, el periodista que en ese entonces dirigía el Diario Austral. Y lo miró, ya me dijo, sí, conozco al cura Fidel, el autor se llama Fidel Araneda Bravo. Ya déjelo, me dijo. Después, como a los 10 días después me llama y me dice, lo vamos a publicar. Y, ¿por qué no escribe otro? Me dijo. No tengo otro, le dije, pero escribe otro, me dijo. Sobre otra cosa, otro libro. Ya, empecé y así hemos llegado a la cantidad de 4.800 artículos, trabajos publicados. En cuanto al análisis, bueno, de todo, porque el hecho de empezar a escribir en la prensa se da a conocer y entre los escritores todo el mundo se ubica, se conoce. Por lo tanto, yo sin quererlo empecé a recibir, como ustedes ven aquí, libros de todos los países. Naturalmente que tenía que elegir, porque hay que estar continuamente estudiando, leyendo. Y además hay que congeniar con los escritores, porque así como los artistas, yo trabajaba bastante con los artistas también en otro ámbito. Y los escritores, gente muy, muy fregada, la fauna, entre comillas, es difícil. ¿Por qué no escribes poesía? ¿Por qué no escribes cuentos? No, categóricamente no, porque en Chile hay monstruos poéticos, hay gente muy buena. Entonces yo desde que empecé a trabajar en esto, cuando decidí hacer el primer artículo, dije, yo me voy a dedicar exclusivamente a esto. No voy a invadir los géneros, porque alguien tiene que dar a conocer lo que hacen otros creadores, en este caso los poetas, los novelistas, los cuentistas, los dramaturgos, etc. Y ese ha sido un rol y creo que lo he hecho en forma profesional. Y lo otro interesante de esto, de que a través de los años he conocido a tantos escritores, a tantos artistas, a tanta gente interesante, que uno tiene un nexo distinto, que es un nexo que el lector no tiene, porque uno conoce entre telones de la obra antes que se haga. En ese sentido es un trabajo privilegiado, diría yo. Hoy en día hay una gran cantidad de escritores jóvenes que están escribiendo la ciencia ficción, que están dando la pauta en Latinoamérica sobre lo que se escribe en cuanto a ciencia ficción. Por ejemplo, está el Pancho Ortega de Victoria, el Sergio Baradit, gente muy interesante, por nombrar 2 o 3. Porque antes Chile solamente era conocido por los poetas. En el idioma español poco nos gana, tal vez podemos hacer un parangón con Nicaragua y Cuba, podría ser más o menos. La antología poética Angol. Este texto nació una idea bastante especial. Yo hacía años que quería reunir la poesía gestada en Angol. Yo para hacer el libro dejé de hacer clases y me dediqué entero un año en poder armar el libro, siguiendo la misma huella, pero de la frontera, y tiene un prólogo de Volodya Teitelboim. Él lo presentó también en Santiago. Naturalmente que los de la editorial querían colocarle típico una araucaria, me negué, un lago tampoco, volcanes menos, figuras mapuches tampoco, pero porque no, cambiemos, le dije, porque todo lo de la región tiene esa característica. Y Sebastián Barro, de la editorial Pehuen, que le hacía las portadas Escármete y Raúl Zurita, me dijo, ¿qué te parece? Y yo elegí este, que es un lugar en Carahue. El libro, como toda obra de arte, es como un detonante. El que escribe, el autor, el pintor, el músico, es el que prepara la obra, prepara la bomba o la granada. Pero esa no estalla acá, sino que estalla en el lector, en este caso. Gana nuestra imaginación, gana nuestro espíritu,
Y yo creo que nos ayuda a ser cada vez mejor, a entender el mundo de forma mejor. Eduardo y Gastón Guzmán, Quirenaro. Fue mi cuñado el que partió. Mi cuñado partió con un grupo. Él trabajaba en Rapel, donde pasaba un estero muy cerca de ahí que se llama el Estero Quelentaro. Y él fundó un grupo de música, que cantaban música folclórica. Bueno, como Eduardo escribía muchas cosas, empezó a juntar un manojo importante de cosas y de repente decidieron, bueno, ¿y por qué si cantamos lo de otros no cantamos lo de nosotros? Entonces ahí Gastón empezó a musicalizar algunos temas y empezó a componerlos. Hambre más bonita, aquella de la infancia, la canto imaginando el patio de mi casa. Porque a Eduardo le gustaba más la cosa más compartida, que las ganancias fueran compartidas entre el patrón y el obrero, que el trigo quizás podía ser compartido con los campesinos. Todas esas cosas Eduardo siempre las vivió muy, muy fuerte. Está preso por ladrón. El hambre lo aconsejó. Le robó toda la vida, pero anda suelto el patrón. Yo lo conocí aprendiendo a tocar guitarra. Escribía, no mucho, no publicaba mucho sus cosas, pero tengo un legado de unas 500, 600 cartas de amor que me mandó, pero esas son mías. Me acuerdo que ese verano trajo más sol que otros años. Me plantó un beso con Maki. Era un 30 de febrero. Ese año cayó trisiesto. Me acuerdo de ese verano. Yo creo que el 80% de su creación, de su composición, se la entregó a su hermano. Que su hermano la musicalizó o la hizo como más accesible, más comercial, digamos. En un caballo de palo galopaba tu destino. Me estoy mirando pasar en el fondo de los años. Yo también busqué zapatos en la plaza de Petro. Eduardo es una persona que se sentaba con una idea y la desarrollaba inmediatamente, salvo para los temas mucho más complicados, como temas donde se requería un conocimiento previo del tema. De Sala 6, niño muerto. No podía ser mi negra. Habiendo tantos doctores, no quiero muerto mi niño. Para eso mejor me la llevo. Donde la Machi o la Meica. Eduardo siempre trabajó, él trabajó en Endesa hasta el golpe, hasta el 73 años en que fue expulsado de ahí. Y de ahí nosotros nos fuimos a Argentina, donde hicimos cualquier trabajo, hicimos cualquier cosa durante 4 años. Y de ahí emigramos a Canadá. Y en Canadá también siguió trabajando. Eduardo la primera vez que dejó de trabajar fue en el año 92. Cuando nos vinimos a Chile. Y ahí se quedó solamente escribiendo y haciendo cosas y terminando la casa, porque Eduardo hizo la casa de nosotros. Y vuelvo niño debajo del jazmín, mis sueños blancos trepando, jazminero me voy, falta fuerza, hombre. Por ejemplo, Eduardo, yo lo conocí estudiando la historia de Chile. Cuando yo pololeaba con Eduardo, íbamos a Temuco, íbamos donde fueran las bibliotecas. Y ahí Eduardo pedía libros y leía y leyó durante los últimos 40 años para poder terminar de escribir la historia de Chile, que la terminó como 4 meses antes de su fallecimiento. Una persona muere cuando en plena juventud se encuentra con la muerte. Si se muere después, se empieza a morir de menos.
siempre dijo, esa guitarra, que es con la que me encontró con su primer sueldo cuando empezó a trabajar a los 19 años, fue su primera compañera. Y siempre me dijo, esa guitarra tiene guía de Angol. Eduardo fue un rebelde de joven, pero muy consecuente, no era una persona panfletaria. Eduardo nunca fue panfletario, que eso es lo que vende. Y por eso yo creo que ellos nunca surgieron mucho más. Ensimismado de ausencias, me asomé por la ventana. La ventana daba al huerto, el huerto daba la infancia daba para adentro. Yo pienso que él sentirse reconocido por la ciudad de Angol fue una de las cosas más importantes de su vida. Cuando todo me olvide, yo seguiré pendiente en la memoria del silencio. Eduardo y Gastón Guzmán, Kelentaro, buenas noches. Gracias a Angol por darnos estos grandes artistas y gracias a Dios por esta noche que hemos podido compartir con ellos. El aplauso para despedirlo y ojalá que sea hasta pronto. Muchas gracias. Primero que todo, soy un docente, educador, en la cual he volcado 30 años, ¿cierto?, a la labor docente y puntualmente en este liceo comercial. Lo segundo es el amor que le tengo a la música. Cuando llegué a los estudios superiores de la Universidad de Chile en Santiago, en la carrera en la cual yo estudié, que es Educación Física, existía un grupo de folclore. Por ahí yo empecé como ayudante, típico, ¿no es cierto?, llevar los instrumentos, etcétera, etcétera. Y al cabo de un mes más o menos me entré en la música, tomé algunos instrumentos y gradualmente me fui empapando lo que es folclore. Y al cabo de 2 años ya estaba tocando con ese grupo en la Universidad de Chile en Santiago. Después llegué a Angol una vez que me recibí como docente y pasé a integrar el conjunto folclórico Maitén. Para posteriormente fundar el grupo Arcilla, un grupo muy exitoso. Pero en forma paralela también como docente fui formando grupos folclóricos o talleres folclóricos en lugares de trabajo, puntualmente en el liceo comercial. Quise hacer algo distinto a lo tradicional acá en Angol y formé un grupo de La Golondrina que las niñas cultivaban la música o la cueca urbana. Yo creo que rompimos el esquema que en Angol. He intentado ir enviando mi material a distintos festivales, que es una vitrina, ya para poder mostrar justamente lo que se hace aquí en Angol en cuanto a música, en cuanto a compositores. Por eso que yo siempre intento, como te digo, participar en festivales más o menos de un buen nivel. Te puedo nombrar Olmué, la Patagonia, etcétera, para poder de esta forma, insisto, mostrar lo que hay aquí en Angol en cuanto a cultura musical. Siempre yo he estado rodeado en mis trabajos como intérprete y como compositor de jóvenes que han sido mis alumnos y que después han estado trabajando a la par conmigo en lo musical. El grupo Arcilla es mi regalón, me ha dado muchas satisfacciones en lo personal, en lo profesional.
el grupo lo conforma mi esposa, quien habla, Beatriz Medina, que somos la base del Grupo Arcilla, y el resto son músicos que nos van a complementando. Se integró un sobrino mío, Felipe Vargas, un excelente guitarrista, ya hay mucho talento ahí, y como te digo, Grupo Arcilla lo es todo. El sentimiento, ¿no es cierto?, el amor es un sentimiento universal, ¿ya? Y yo siempre he escrito sobre todo el amor de pareja, ¿ya? Temas de desamor también, pero todo inspirado en la impresión del campesino. Yo soy un hombre felizmente casado 30 años y soy enamorado de mi señora, enamorado de mis hijos, enamorado de todo. Por eso te digo que no es difícil escribir el amor. Voy a enterrar tu recuerdo, la vida en el huerto del olvido, te quiero olvidar. Quiero ser público y agradecer a mi señora, a mi esposa. Ella fue quien toque poder postular a este premio, porque yo la verdad es que no quería, y ella insistió, y por ahí contactos, que yo, gente que me fue postulando, nominando, y después realmente fue valorando el poder sentir que me están reconociendo como ciudad, como comuna. Se reconoció el trabajo de tantos años justamente con los jóvenes, con los estudiantes. Hay algo que se llama inteligencia emocional. Entonces hay que captar al niño hacia dónde apunta sus habilidades. Hay que tratar de potenciar las habilidades que tenga cada chico. Y de esa forma vamos a tener jóvenes más motivados. No centrarse justamente, buscar buenos puntajes en la PSU y buscar buenos puntajes en el SIMS, etc. En la educación es mucho más que eso. Yo creo que como a los 9 años, mi interés por la pintura comenzó cuando pasaban los vendedores de carbón en carreta, iban dejando pedazos de carbón en el suelo, en la calle. Entonces era nuestra entretención, recoger carbón y hacer dibujos en gran formato en el suelo, en el pavimento. Luego después en el colegio, siempre yo tuve interés en pintar, en hacer retratos, en pintar a lápiz. Y los profesores que fui teniendo descubrieron que yo tenía condiciones. Por lo tanto, me apoyaron. Jamás en mi vida me pasó por la mente trabajar en una oficina, tener un jefe. Siempre quise ser pintor. Todo lo que hago tiene el respaldo de esta convicción de que sé que Dios me abre las puertas en todo. Don Óscar Anguita Costa, un gran pintor que lamentablemente ya no está, pero me ayudó por 25 años. Yo viajaba a Santiago, a su casa, y compartía con él 3, 4 días cada mes. Y yo creo que esa fue mi escuela. Lo que yo hago es pintura realista. ¿Qué diferencia hay entre una fotografía y una pintura? La fotografía niega el color muchas veces, niega las luces, niega las sombras, o magnifica las luces, magnifica las sombras, pero es algo que uno no puede controlar. En cambio, con la pintura, yo puedo mostrarle al espectador que este cántaro es bonito. Y una de las cosas que busco es en educar el ojo del espectador. ¿En qué sentido? Que el espectador se interese por motivos que nunca podrían haberle interesado y que en un momento lo ve convertido en un cuadro y eso cobra belleza. Y ahora yo lucho porque la gente no vea mis cuadros, sino que los observe. Estas grietas no están en el modelo, las invento, pero me provocan la sensación de textura, que como que si yo pasara la mano por aquí, aquí hay un bajo relieve, pero no existe el bajo relieve, está pintado. Lo mismo, como que falta un pedacito de cemento, pero es todo liso. También me gusta la pintura moderna, pero no es una pintura que todo el mundo puede entender. El arte abstracto, yo lo encuentro súper lindo, el colorido, pero a mí lo que más me llena es esta temática, porque esto no pasa nunca de moda.
día sentí que don Oscar se podía ir, don Oscar Anguita. Entonces le dije, don Oscar, ¿cómo yo le puedo pagar todo lo que usted ha hecho por mí? Hijo, me dijo, no me tienes que pagar nada. Yo me voy de este mundo contento si tú haces lo mismo que yo hice contigo. Y por eso es que a mí no me cuesta invitar pintores que vengan a mi casa, ayudarlos, ayudarles a vender sus cuadros muchas veces, porque si yo he sido una persona bendecida, el arte es para todo el mundo, todos cabemos en el mundo, todos tenemos un espacio, por lo tanto el egoísmo no va conmigo. Yo digo que Victoria fue la ciudad de las dos leches, porque ahí fui niño, digamos, que todavía mamaba, 2 años. Después ya mi papá se cambió, se trasladó a otras ciudades, y después de varios años llegué aquí a Angol. Ahora, cuando me nace esto de escribir en Victoria, en la escuela normal, y llegué a los pocos días de elegir directiva y no se había elegido el director del periódico Mural. Nadie levantó la mano y yo levanté la mano. Si uno piensa, director del periódico no era que uno lo hiciera, sino que recogiera las colaboraciones de los compañeros del curso. Pero eso no pasaba nunca. Así que semana a semana había que llenar una carátula con varias hojas de máquina, de cualquier cosa, noticias, poesías, cuentos. Y como no habían colaboradores, me tocaba ver. Pasa así de tercero, cuarto, quinto y sexto, fui director del periódico Mural. 1956 más o menos, ya escribía ya. Escribía, ahí hubo concursos de estudiantes en Victoria y yo participé y me gané 2 premios. Casi en todos los concursos que yo he participado, de cuentos, han sido premiados, casi todos, y todos han sido publicados en revistas, generalmente, en revistas. Incluso hubo un par de ellas que están publicadas en libros. Para mí el escribir significa dominar el tema. Entonces yo empecé a escribir en los temas que más dominaba, el ambiente campesino. Y después ya el ambiente con los niños, el ambiente familiar, el ambiente que los rodea a uno. Una vuelta a tu cintura 200 largos. El ancho de tus caderas, yo no sé, porque cuando pasas por ellas, el rumbo pierde. El único amor que tenía yo es mi señora nomás. A mi señora le han echado muchas tallas por esa poesía. Estoy midiendo tu cuerpo con mis labios, y tú, Penélope, deshaces mis cuentas en la noche con tus manos. Y llegó el momento de pensar en jubilar. Claro, hartos años pasaron. Entonces yo empecé a pensar, ¿qué voy a hacer cuando jubile? Entonces, bueno, voy a hacer algo que me guste. Voy a escribir. Había conversado con un amigo aquí en Angol y le pedí si podía dejarme un lugarcito en un diario que dirigía él. Y fui buen colaborador, estuve 7 años colaborando en ese diario. Los 3 libros que yo edité, yo gasté más plata que la que recibí. Eso es característico de los artistas. Yo en uno gasté, supongamos, casi 1 millón de pesos y no alcancé a recuperar 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque no todos los libros se venden. Y en segundo lugar, que uno tiene que hacer donaciones también a diferentes instituciones. Entonces no se recupera el dinero. Yo me siento honrado, muy honrado,
y me ha traído muchas satisfacciones porque muchos angolinos, mucha gente que yo hace ni conocía, me ha detenido en la calle y me ha felicitado. Estoy muy agradecido a este premio, humildemente bien agradecido. No, el amor es un sentimiento, el máximo sentimiento de posesión y de entrega. Porque es capaz de sacarse ese egoísmo que tiene uno para dedicarle a la persona amada lo que uno tiene. Entonces, ese es el sentimiento máximo. Gobierno de Chile.